Cuando pagues mis cuentas puedes decir lo que piensas. Me encanta contonearme moviendo la cadera. Mi amaneramiento cuando te hablo muy cerca. Puedes decirme todos los insultos que tú quieras, pero mis tacones pagan mis cuentas. Lo veo, lo pago, trabajo y me canso. Me gusta, me encanta, disfruto lo que hago. Lo que opines me vale, no creo que importe. Debe ser muy cansado estar pensando en los otros. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Recuerda, recuerda, estrella, estrella. Chingona, 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 chingona. Ok. Lo que necesitas es información. Lo que necesitas es información. No voy a cambiar quién soy por lo que digas. Tu homofobia se quita con educación. Hola, buenas noches. Estamos aquí después de una pausa bien merecida en Historias Invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus. Este proyecto surge a partir de la necesidad de darle voz y darle rostro a ciertas luchas sociales y que nos han estado tocando, ¿no? Que siempre están en segundo plano para la realidad muchas veces, pero que ahora con esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, se han ido las capas, las emergencias han ido hacia otro lado y las capas sociales han ido hacia otro. Entonces, nosotras como dos personas que les gusta hablar de su realidad y que quieren compartirla y que se les hace necesaria que estos temas lleguen a otras personas, iniciamos este proyecto que se llama Historias Invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus. Mantengamos la sana distancia. Hay que evitar el contagio. Claro, cuando se habla de una epidemia biológica, entendemos que se tomen estas medidas, entendemos que se segreguen, que nos alejemos, que tengamos como un espacio propio. Sin embargo, en otros momentos también hemos escuchado el no te juntes con cierta persona, no se te vaya a pegar lo maricón, no se te vaya a pegar lo lencha, no se te vaya a pegar descalificativos. Como si la preferencia sexual o una orientación supusieran una enfermedad cuando no lo es. Y peor, como si fuera algo peligroso o que se vaya a contagiar. Sin embargo, los problemas o una enfermedad lo que tengamos al hacer estos comentarios, seguramente la tenemos nosotros. Hemos normalizado la violencia a tal grado que hemos permitido el grito en el estadio de puto, mariquita, o tomar como insulto las preferencias sexuales de las personas. Podríamos seguir con los descalificativos y seguir, pero consideramos necesario que reeducarnos, tener una nueva estructura y aprender a nombrar, aprender a normalizar, a visibilizar, a saber que existen otras formas de amar, de transitar y mirar el mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre la diversidad sexual. Nos acompaña para abrir este tema una persona a la que personalmente admiro mucho, que es Mariano Ruiz. Es actora y cabaretere, egresado de el CUT, el Centro Universitario de Teatro. Ahora, pues yo le hice algunos cortes a su currículum como actora, como actriz.
ha estado con directores como Villarreal, con Olivia Barrera, Tito Vasconcelos, pero eso no es lo que más me importa hoy. Voy a decir brevemente qué más ha hecho. En 2013 estrenó el proyecto del bien y el mal amado. Es una obra inglesa de Ben Webb que tradujo, dirigió y actuó, estrenada en el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Forma parte también de la compañía Parafernalia Teatro, dedicada a hacer montajes de teatro cabaret. En 2017 creó el espectáculo El Hechizo con la comunidad de mujeres trans del Reclusorio Norte Varonil. Escribió, dirigió y actuó The Shakespearean Tour, estrenando en el Festival Internacional de Cabaret y fue ganadora de la Muestra de Teatro de la Ciudad de México en 2018. Mariano Ruiz ha moldeado una carrera mezclando las artes escénicas con la lucha social que le atraviesa, creando proyectos que ponen sobre la mesa temas que cuestionen la segregación social generada por el rechazo a las identidades u orientaciones sexuales que salen de la norma establecida. Todo siempre visto con humor y la esperanza de una sociedad que acepte que la diversidad no es solo una parte de ella, sino el todo. Yo aquí manifiesto que tengo muchísima admiración por el trabajo de Mariano, que a través de el humor y a través de una sencillez llega a temas entrañables y nos hace escuchar a los heterosexuales otra realidad, y se lo agradezco. Mariano, gracias por venir y es hora de que tomes la palabra. Hola, buenas noches. Voy a leer el texto que supongo que es lo que tengo que hacer. Esto fue lo que yo escribí para hoy. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que encajar. Susie Shock. El proceso para hacer esta pieza fue largo. Pensé mucho en qué escribir. Pensé en que debía ser algo artístico y divertido. Pensé muchas formas para describir los escenarios que una persona LGBT experimenta dentro de una cuarentena. Luego me di cuenta de que eso último sería imposible, ya que estos escenarios son demasiados. Las personas LGBT somos, bueno, pues personas, lo que nos hace tener experiencias diferentes de vida que no se centran únicamente en nuestras identidades o nuestras preferencias. Me atrevería a decir que lo único que nos une y nos separa de las personas cis heterosexuales es la revisión por la que pasamos al descubrir que salimos de la norma que dictamina las reglas por las que se debe existir en sociedad. Me gusta pensar ese proceso como la metamorfosis de una mariposa. Del cuerpo de una oruga, después de muchos procesos ocultos en un capullo, nace un grandioso animal con alas coloridas que te permiten volar. Desgraciadamente, este proceso de vida no se toma con tanta naturalidad como el de una mariposa. Al imponer una única norma, pensamos que nadie debería pasar por una metamorfosis y le quitamos la posibilidad de tener alas a muchas personas, incluso a las mariposas cis heterosexuales. Si algo puede hacer este texto es a todas esas orugas o mariposas LGBTTIQ+, que están pasando la cuarentena con familia o gente que les discrimina, que les violenta, que les hace sentir menos, recordarles que hay mucho amor en este mundo. Puede que ahora no lo estén viendo, puede que ahora sientan que la única realidad es vivir sin alas. Pero este texto está aquí para decirles que eventualmente podrán hacer ese capullo en la mano de muchas personas que les tendrán mucho cariño y respeto, para que después puedan salir con unas alas maravillosas para poder volar. No pretendo acabar con el dolor y el miedo con unas palabras. Tampoco pretendo conocer todos los contextos. Pero a veces me parece importante saber que no se está sole en este mundo, que hay muchas historias similares, pero sobre todo que hay personas que no critican tus decisiones personales. Y esperar que este proceso no les quite las alas que van a tener. Yo creo igual que Susie Shock, que reivindico mi derecho a ser el monstruo que yo elijo, la mariposa que quiera ser, y hacer metamorfosis las veces que sean necesarias mientras viva.
Gracias. Muchas gracias, Mariano. Este es un mundo donde todavía se castiga con pena capital en algunos países una preferencia sexual, o donde en países donde es legal te matan por tu preferencia o tu identidad sexual. Siendo así, prefiero un bestiario donde existan todas estas diversidades y estos monstruos y donde se pueda ser monstruo sin que te pongan etiquetas. Hoy creo que más que nunca tendríamos que cuestionarnos qué es la normalidad, porque a mi parecer lo que hoy suponemos como normalidad es muy violenta, nos está matando y en algún momento nos segrega. Existen 24,000 especies de mariposas con características muy diversas. ¿Por qué si la naturaleza parece no tener problema con esa diversidad, nosotros sí lo tenemos? Mariano en su texto habla de que existen diferentes escenarios, y no tiene que ver con una preferencia o una identidad, somos seres humanos y esto generará que cada uno esté viviendo este momento y otras experiencias de diferentes formas. Creo que a lo que nos lleva esto es tal vez a reconocer que no todos tenemos el mismo escenario. Hoy nos acompaña Paul Martínez Peredo. Muchísimas gracias por estar aquí. A continuación, Fabs hará una presentación de ella. De él. Él. Eh, Él. Sí, como dice Roja, nos acompaña Paul Martínez Peredo de Musas de Metal. Musas de Metal es una asociación civil que surge como grupo en 1995 para crear un espacio seguro de acompañamiento a mujeres lesbianas, bisexuales, trans o de identidades no heteronormativas. Su enfoque integra el desarrollo de habilidades para el empoderamiento de la población LGBTTI, la sensibilización comunitaria y seguimiento a la protección de los derechos humanos de las mismas. Para mí, Musas de Metal es un espacio seguro de aprendizaje y de acompañamiento para las personas que necesitan quien las escuche, quien las acompañe y sobre todo para platicar, dialogar y crear nuevas realidades. Paul Martínez Peredo es licenciado en diseño gráfico por la UNAM, sexólogo por el IMESEX, psicoterapeuta humanista Gestalt, es una persona trans y es activista LGBTTI en Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay AC. El día de hoy comenzaremos con una actividad que revisaremos en el transcurso de la entrevista. Paul nos indicará una dinámica que suele hacer en sus talleres, así que quienes nos escuchan, les invitamos a participar en sus comentarios. Vamos a estar como dándoles revisión a lo largo de las preguntas para que construyamos una reflexión colectiva. Paul, ¿nos puedes explicar la actividad? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Pues gracias por la invitación y pues sí, hay a veces que aclarar, ¿no? Lo de las identidades porque también son dinámicas y en este momento me identifico como una persona trans masculino y genderqueer, que esas son, bueno, variantes de la identidad trans. Eh, pues mucho tiempo he hecho activismo más para las mujeres lesbianas, bisexuales, heteroflexibles y ahora pues no binarias, personas trans y todas las que se sientan flexibles, sean heteroflexibles o homoflexibles. Y bueno, de esta propuesta para hacer, para quien esté escuchando, es que reflexionemos un poco sobre la carga que tienen las palabras, porque a veces la gente dice frases o hace chistes y no se fija muy bien en qué es lo que puede ocurrir cuando alguien esté escuchando y pertenece a alguna identidad de la LGBTIQA. Entonces, bueno, la idea es que nos escriban eh, todos los sinónimos que conozcan de homosexual masculino, primero.
todos los que se acuerden, todos los que se conozcan, todos los que son políticamente incorrectos, todas las frases que les vengan a la mente, ponerlas y escribirlas. El siguiente sería poner todo lo mismo, pero de homosexual femenina. Después poner todas las que conozcan de bisexual. Después sería de persona trans. Y la última sería los sinónimos que conozcan de heterosexual. Y vamos a ver qué es lo que sale por ahí. Perfecto, es que estaba anotando para ir recordándolos. Sería homosexual masculino, homosexual femenino, bisexual, Ujú. trans y heterosexual. Así es. Ya, para que vayan escribiendo. Y bueno, pasaremos a la entrevista. Paul, yo que ya metí la pata queriendo hacerlo bien. ¿Nos puedes explicar? Ay, es que, ¿nos puedes explicar qué es diversidad sexual? Pues mira, hay varias definiciones y podríamos hablar de que son las variantes de identidades basadas en la orientación sexual, en el género y de corporalidades que son distintas a la heterosexualidad hegemónica cisgénero, que a veces eso suena un poco raro, ¿no? Pero cada vez le hemos puesto un poquito más de especificaciones, pero bueno, la heterosexualidad hegemónica es la cultural, la social, en donde solamente se reconoce que hay un tipo de amor y un tipo de relación de pareja, que es el que hay entre un hombre y una mujer, y que además casi siempre se dice que esta relación tiene que tener, si no ya en tiempos tan modernos, pero casi siempre la finalidad de tener hijos. Es como la búsqueda de tener hijos, es parte también de la heterosexualidad hegemónica, que además pues es la que más se plantea como la perfecta, la feliz, ¿no? Y también las corporalidades que cuando hablamos de cisgénero, pues estamos cisgénero y cisnorma, es que estamos hablando de cómo las personas pues no se cuestionan el género que les pusieron de nacimiento. Quiere decir que si alguien tiene vulva y se siente mujer, pues está muy bien en la vida, está acoplada al sistema. Si alguien tiene pene y se identifica como hombre, pues también le va a ir bien en la vida. Y todas las personas que no estén en esa experiencia, todas las personas que no se identifican con el género que les pusieron de nacimiento, pues se las meteríamos en el universo trans, ¿no? Y de lo trans, pues podemos encontrar muchas más aparte de travesti, transgénero y transexual, pero esto es una primera etapa de la diversidad sexual. También hay quien puede agregar a veces el tipo de relaciones de pareja o de conformaciones familiares. Cuando nos salimos del esquema monoamoroso, monogámico, estamos hablando de relaciones abiertas, relaciones poliamorosas, o de cualquier otro tipo que se salga del primer modelo. Entonces, la diversidad sexual incluso puede a veces incluir las prácticas en las que yo busco también erotizarme, ¿no? Entonces, eh, puedo hablar de BDSM, puedo hablar de otros gustos que me hagan a mí sentir placer, ¿no? Dentro de la sexualidad. Entonces, la diversidad es salirme de un esquema que nos han dicho que el que debe de reinar siempre en la sociedad. Muchas gracias. Yo la primera vez que supe que la sexualidad y tu orientación es transitiva, o sea, no es una cosa fija, se me abrió todo un mundo y lo aprendí en Musas de Metal, entonces la verdad es que lo agradezco muchísimo. Y la siguiente pregunta es, antes de la cuarentena, ¿cuáles eran los mayores retos de la comunidad? Híjole, esa está buena porque yo creo que con la cuarentena siguen siendo esas más otras, pero había una propuesta este año para que la Marcha del Orgullo, que siempre es en junio, el último sábado de junio, llevara 4 temas principales. Era la primera vez que yo había visto que se propusiera que se fuera por ejes y se estaba hablando de
colocar el tema de infancias trans, por ejemplo, por primera vez como temático de esta marcha, y las infancias trans, pues porque han sido más visibles cada, cada año, no solo en México, sino en varios países. Son personas que se identifican como trans desde pequeñas, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces ese iba a ser un tema porque aquí en México, en la Ciudad de México, se está buscando que haya una ley que les permite el cambio de acta de nacimiento, que sea un trámite administrativo en vez de un juicio, que es lo que actualmente se lleva a cabo. Ese era un punto. Otro era hablar sobre, pues, que haya justicia contra los crímenes de odio por homofobia, por transfobia, lesbofobia, bifobia. Ese era otro punto. También se iba a hablar sobre, bueno, qué está pasando con las personas que viven con VIH, que en mucha de la población que vive con VIH son hombres homosexuales o bisexuales o HSH, ¿no? También hay personas, pero bueno, en este caso era volver a tomar ese tema porque parece que al gobierno nuevo no le estaba interesando atender ese tema. Y el último que se iba a tratar iba a ser el reconocimiento de las parejas de dos mamás, principalmente, o dos papás, ¿no? Que pudiera también ser un trámite que pues de inmediato se haga como cualquier pareja cuando va y se casa y dice, ah, bueno, aquí están mis hijos, pues poner los apellidos y los nombres sin que haya una traba. Y esto en la Ciudad de México porque sí se pudo hacer en algunas ocasiones y ahora ya no. Entonces esos eran los temas para la Ciudad de México. Creo que el asunto de los crímenes de odio es algo mundial, como mencionaron al inicio, Itzel mencionó, ¿no? Que tenemos pues un universo muy grande de países en donde todavía podemos encontrar el extremo, ¿no? De legislaciones muy progresistas, donde ya no se considera ni delito, ni se sanciona, y al contrario, hay prestaciones, hay reconocimiento, y por otro lado, el extremo, en países en donde está prohibido que se castiga desde la cárcel hasta, pues, hasta la pena de muerte. Entonces, pues eso sigue siendo un punto muy importante y bueno, el reconocimiento de derechos a veces no es suficiente porque pueden las leyes estarnos diciendo, ya tenemos un primero constitucional mexicano que dice que está prohibido discriminar. Pero bueno, yo prohibir discriminar, pues no me lleva en automático a que deje de haber discriminación. Entonces, se tiene que dar educación, se tiene que llevar campañas de difusión y mucho, pues esto todavía pues es obligación del Estado. Entonces, todavía tenemos varios temas por ahí, temas de salud, temas laborales. En fin, la agenda sí es muy grande. Y dentro de este contexto que mencionabas, ¿cuáles son las diferentes discriminaciones que pueden enfrentar las personas no pertenecientes al código binario? Y bueno, esto lo ligaré posteriormente a tu actividad. ¿Cuáles son esas frases o pequeñas discriminaciones que se han normalizado, bromas, o sentido del humor, o estas palabras, que nos ayude también a identificar que continuamente lo estamos haciendo? Sí, bueno, en general como que en México existe mucho el discurso homofóbico, está presente más para sancionar la homosexualidad de los hombres y en el estereotipo del afeminado, ¿no? El mexicano común y corriente, las mexicanas y mexicanos siempre traen alguna frasecilla que incluya alguna burla hacia los hombres homosexuales. Las lesbianas pasan un poco al terreno de ser ignoradas completamente, pero pues también ocurre que se les nombre. Entonces, el discurso homofóbico está presente en lo cotidiano, en los chistes, todavía incluso he alcanzado a leer periódicos, ¿no? Cuando ya casi no existe la venta de periódicos, pues los que subsisten son los de la nota roja. Y entonces ahí es donde podemos observar que si alguien lo han asesinado y se asume que era homosexual, pues ya poner alguna frase, ¿no? Todavía se acostumbra a poner mujercitos o raritos o por estar haciendo algo que no debía, frases así, ¿no? Entonces, eh, y la gente puede todavía en la actualidad decir que no discrimina, que no le parece mal,
Sin embargo, pues se han aplicado encuestas desde CONAPRED y otras instituciones en donde pues se ha revelado que hasta ahorita muchas mexicanas y mexicanos no están dispuestos a rentarle un cuarto, por ejemplo, a una persona homosexual, ¿no? O que no les gustaría tener un familiar o un hijo o una hija, ¿no? Y de ahí se va revelando como es el rechazo. Muchas gracias. Ahora le pediré a Fabs que nos ayude a ligar con los sinónimos que han dicho hasta ahora. Bueno, hemos tenido participaciones diversas. Bueno, les voy a dar lectura. Marica, bicicleto, sinónimo homosexual masculino, gay, joto, puto, maricón, marica, homosexual, femenino, lesbiana, lencha, tortilla, tijera, bisexual, bi, dubalín, heterosexual, buga, come torta de Argentina. Y bueno, son los que me dejan. ¿Para heterosexual? ¿El de cuál? ¿Come torta? No. No, es para lesbianas, como Vale. tortas pastel Sí. allá, así les dicen, come torta. Ajá. Bueno, son los que puedo ver en estos momentos. No sé por qué no me deja ver más, porque Mariano había puesto algunos más, pero ahorita los busco. Bueno, yo los seguimos invitando a que sigan escribiendo las frases. Y a partir de esto, ¿cuáles son las diferentes estrategias que se están utilizando para las personas de la comunidad que viven solas y al mismo tiempo con todo este tipo de lenguaje que existe y toda esta normalización de la violencia que hay hacia la comunidad? ¿Qué sucede con las personas que han tenido que regresar a espacios no seguros, a sus casas por las faltas de trabajo? ¿Qué pasa con ellas? ¿A qué se está provocando esto? ¿O qué se puede hacer si vuelves a una casa donde no te aceptan tu orientación o identidad sexual? Uy, pues sí, eso es muy complicado porque ahorita que mucha gente en general se está quedando sin trabajo y bueno, la economía aquí en México y supongo que en muchos otros países, pues no te da la amplitud como para que tú ahorres demasiado, ¿no? Entonces mucha gente que lo que gana, pues inmediatamente lo hace para pagar, lo utiliza para pagar su renta. Entonces sí, hay mucha gente que está comentándonos que pues se quedó sin trabajo y casi automáticamente sin casa y se tiene que regresar a lo mejor a la familia en donde tuvo que salirse porque no había sido aceptada o aceptado o aceptada. Entonces, sí hay algunas personas que están comentando pues que o se tienen que regresar al closet o tienen o están muy incómodas o reciben todo tipo de comentarios. Y esa es una parte, ¿no? Pero también hay gente joven que no había salido de su casa y que pues, mientras está encerrada con la familia, pues o ha revelado más su identidad o bueno, este estrés que se está produciendo también pues por estar encerrados ha propiciado que haya acciones violentas. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues volver a la sensibilización explicando qué cosas son la orientación sexual, la identidad basada en el género, que son, pues simplemente son situaciones humanas que pues la gente no tiene una razón o una explicación para decir, oye, me atraen más las mujeres o me atraen los hombres o me atraen ambos o no me atrae nadie, ¿no? Porque también puede haber asexuales, ¿no? Entonces, yo creo que es explicarlo y que esto no tiene nada de malo. A veces hay que regresar hasta esta parte de no es una enfermedad, porque aunque hay muchas instituciones mundialmente reconocidas de salud que ya han dicho no es una enfermedad, no son trastornos, no son padecimientos, pues sigue habiendo mucha gente que esto lo menciona, ¿no? O sea, está mal de la cabeza, está enfermo. Entonces, cuando uno explica a las personas, no, no es así y no pasa nada, además no es una situación que vaya pues no sé,
a modificar a la sociedad, más que para mí gusto en positivo, pues yo creo que eso es lo que se tiene que hacer en las casas. Y ahora, esta situación que estamos pasando, pues es nueva para todo mundo, para cualquiera, ¿no? O sea, cualquier situación de violencia o discriminación, tener que estar encerrada con la persona que me genera violencia porque no tengo dónde irme a vivir y porque ahorita no hay lugares, o sea, no hay refugios, no hay espacios en donde yo pueda, a dónde me puedo mover, ¿no? Solo que termine en la calle y la calle tampoco es segura. Entonces, pues lo que podemos hacer es difundir información, explicar y que la gente pues trate un poco de tomar esta información para su beneficio. Tú comentabas que, Ay, yo quería decir bueno, algo al respecto, ¿puedo? sí, sí, sí. Sí. O sea, me parece también que eh, es importante recurrir como a los espacios. Hay que pensar, porque creo que a veces perdemos un poco la empatización o el conectar con otras personas. Y entonces a veces sentimos que nuestra realidad puede ser la única realidad y en eso nos perdemos pensando que si yo paso la cuarentena en un espacio que yo considero seguro, que es mi casa, el espacio donde vivo, la mayoría va a sufrir lo mismo y hay que pensar que no, para todo el mundo la casa no es el lugar más seguro, para todo el mundo la familia no siempre es un espacio seguro o las personas con las que viven no es un espacio seguro. Eh, y creo que también hay que entender justo que lo que más tenemos fuerte ahorita para difundir son las redes sociales. Lamentablemente no llegan a todos lados, pero se puede llevar información a través de espacios o simplemente pues dar cabida a contenido que apoye estos discursos que no se ven necesariamente en la televisión o no se comentan diariamente, pero que podamos saber que no estamos soles en esta cuarentena y un poco como empatizar con eso. Y también si vivimos en un edificio y sentimos que alguien que está en nuestro alcance puede estar pasando por violencia, pues no pasarlo de alto, o sea, no encerrarnos más de lo que ya estamos para que podamos como empatizar con esa otra persona. Creo que un poco lo que más nos puede ayudar esto es a conectar a través de esta cuarentena a, con todas las personas que están sufriendo un poco lo mismo. Ya. Como decías al principio, hay muchos escenarios y no podemos seguir dando por hecho que los escenarios son como nosotros los hemos conocido. También hay quien tiene redes de apoyo para poder irse de lugares que no son tan seguros y hay quienes definitivamente no las tendrán y se complica más en este momento. Hace un rato se mencionaba que ya se ha dicho que no es una enfermedad, pero y que bueno, la OMS lo reconoce. Sin embargo, yo tengo una pregunta de si en el sector salud, si una persona pide atención en el sector salud, todavía existen discriminaciones, por ejemplo, lo de las transfusiones, hacia la población con diferente identidad u orientación sexual. Pues Y en sí, este caso, ¿qué se hará en este momento de requerir el servicio? pues no debería ser discriminada una persona por su orientación sexual. Lo que debe hacerse es seguir los protocolos, ¿no? O sea, si se tienen muchas parejas sexuales, independientemente de cómo se asume uno y son sin protección, pues esa es una persona que tiene un riesgo, ¿no? Entonces, si va a donar sangre, pues esa es la pregunta que nada más debería de ser, no saber si es el tipo de pareja son mujeres o hombres, ¿no? Sin embargo, bueno, pese a que ya esto no está restringido, o sea, a una persona no le pueden decir tú por ser homosexual o bisexual no puedes donar sangre, no es así, entonces sí es informarlo. ¿Qué es lo que hay también ahorita? Pues las instituciones, Bob, es, pues sigue la Comisión de Derechos Humanos, o sea, no tendrá oficinas, pero sí se puede
hablar con ellos, ¿no? La verdad es que ahorita, como yo decía, pues es un poco distinto, ¿no? Pero bueno, vamos a dar esta información y decir, no debería de discriminarse a nadie por su orientación sexual para donar sangre. Y tampoco para el trato, ¿no? Lo importante es que si alguien tiene que ir a un servicio de salud, no se tendría que hacer una distinción si es o lesbiana o es gay o es una persona trans. O sea, se le debe dar el mismo trato que cualquier persona que se presente. Sí, a partir de ahí Muchas están gracias. los mecanismos de defensas para las personas y también cómo se vuelve importante y fundamental la información, ¿no? Como que siempre las personas estamos abogando todo el tiempo para compartir realidades, conocer las otras realidades y sensibilizar, ¿no? Como el trabajo de sensibilización creo que es sumamente importante, es muy laborioso y muy cansado porque te sorprende muchas veces, ¿no? Que, que exista este tipo de discriminación, pero es necesario seguir con este trabajo. Vamos también a empezar viendo una pregunta y después de la pregunta vamos a leer los comentarios de ustedes. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas para nosotras hacérselas llegar a nuestras invitadas y así poder como empezar a partir. ¿De qué colectivas de defensores de derechos de la comunidad existen y cuáles son las diferentes células de colectivas de defensoras de derechos de la comunidad? ¿Cómo pueden acompañar en estos momentos? Porque pasa, lo que me comentabas, es que en un primer momento todo se detuvo, ¿no? Y cómo se empezaron a reorganizar otra vez, y si nos puedes decir como los nombres de las colectivas que están trabajando, estaría increíble. Oh, bueno, por parte de las musas sí estamos ahorita teniendo una serie de pláticas. Lo que hemos hecho es primero eh, tener contacto con la población con la que se puede, ¿no? Porque además también es un hecho que no todo el mundo tiene internet y pues habrá gente con la que no podamos comunicarnos. Pero bueno, dentro de las redes sociales sí estamos ahorita en la actualidad dando talleres, dando pláticas. Empezamos también a inventar, a utilizar mucho las aplicaciones para que la gente entre a algunas pequeñas pláticas. Y las primeras que dimos sí fueron como un poco de contención de cómo estamos, cómo nos sentimos y pues empezar a ver sentimientos y emociones que son los que estamos viviendo la mayoría, ¿no? Pues a veces podemos estar de malas, a veces estar muy tristes, eh, y a veces no, o sea, estar con esta incertidumbre o con angustia, ¿no? Por todo lo que está pasando. Entonces, bueno, eso primero, una atención psicológica. Y ya por otro lado, empezamos a hacer una investigación un poco rápida para saber justo cuáles eran las necesidades de la población en este momento y pues nos pudieron responder un poquito más de 300 personas de casi todas las letras porque nos faltaron personas intersex, pero bueno, de las personas que nos respondieron sí nos empezaron a decir pues cómo estaban viviendo, si estaban viviendo en familia, en pareja o soles, ¿no? Y sí hay personas que están solas y de estas personas lo que nos interesaba más era saber si estaban viviendo violencia, si están desempleadas y si tienen alguna necesidad específica, ya sea por alguna enfermedad o padecimiento o por justo el desempleo. Entonces, de esta encuesta que nos abre una idea de cómo estará pasándola la gente, pues sí nos dimos cuenta de que por lo menos casi la mitad está desempleada, casi, o sea, fue un 40 y tantos % de esta población. También preguntamos que cuánta gente tiene medicamentos para el siguiente mes y hay pues una cantidad alta de personas que dicen que ya no tienen medicamentos para las que sí están utilizando, que sea que tienen diabetes, que sea que tienen alguna situación de, o que viven con VIH o estos padecimientos que se han puesto como que te perjudican en cuestión del COVID. Y también, bueno, preguntamos quién está viviendo violencia
sí también aparecieron varias personas que dijeron que estaban viviendo violencia. Una buena cantidad dijo que no la está viviendo, lo cual es positivo de este universo pequeñito que preguntamos. Y sí, sobre todo lo que más llamó la atención es que la gente reconoce que vive más violencia psicológica más que violencia física o sexual. La económica también salió, pero la psicológica, pues con insultos, con indirectas, con omisiones, ¿no? Entonces esto crea mucha tensión y también afecta la salud. Eh, esto por un lado, y lo hicimos porque estamos tratando también de cubrir esa parte, buscando fondos y financiamientos para dar despensas a la población LGBTI que se encuentra en esta circunstancia. Por otro lado, eso es por parte de las musas. Por otro lado, están unas organizaciones sobre todo de mujeres trans, algunas que se dedican a trabajo sexual también se, se ha visto esa población también en muchas dificultades porque no puede trabajar y también se han quedado sin casa, entonces se ha buscado también, pues, a partir de gobierno que les dieran algunos apoyos en dinero o en lo mismo también en despensas y algunas personas también que están en tránsito, que son migrantes, pues también, o en caso que nos mencionaron a las musas, pues se les canalizó a algunos lugares que sí se les pueden recibir. Por ejemplo, estábamos ahorita pues también apoyándonos de Casa Lavanda, que es un refugio para migrantes LGBT. Entonces, bueno, está esa colaboración. eh, yo sé que el EDESER sigue trabajando, que es una organización más de mujeres lesbianas, abogadas, y que ellas pues siguen trabajando, ¿no? Y hay organizaciones de México, o sea, no solo de Ciudad de México, que sí están tratando de seguir funcionando. Por lo menos tuvimos contacto con el grupo de Chicas Viles de León, que sí están en León, Guanajuato, les están trabajando, no salen, pero sí están haciendo actividad virtual. Entonces, bueno, sí hay varias organizaciones que pues por lo menos, también hubo unas compañeras que nos platicaron que en Yucatán pues están también tratando de lo mismo, llevar despensas, estar en comunicación con la gente, ¿no? Muchas gracias. Sí, qué Vamos importante por ahí. Ajá. se vuelve a construir una red, ¿no? Y también conocer, y como dices, hay muchas realidades que no se vive igual dentro del Distrito Federal, digo, de la Ciudad de México, a todo el territorio, ¿no? Todo el territorio nacional es muy extenso y, cada uno está viviendo su cuarentena como puede y se le está apostando mucho a la sensibilización. Francisco del Arte nos comparte una experiencia que dice, lo más paradójico es que el mismo colectivo es discriminante con la diversidad distinta a la orientación propia. Incluso hay homofobia por el rol sexual. También él mismo nos comenta que alguna vez fue a donar sangre y no lo dejaron. En ese momento me dijeron que era porque estaba descompuesta la máquina, pero francamente a mí me dio la impresión de que era porque soy gay. Lo noté en el lenguaje no verbal del médico que me entrevistó. Esa es mi experiencia. Entonces, como esto, ¿no? Como las prácticas normativas, estamos acostumbrados a la agresión verbal y como los estándares heteronormativos que nos marca que la diversidad no tiene cabida, ¿no? Cuando es totalmente opuesto y que debería ser de otra forma. ¿Quieres que te lea las... ¿Alguien quiere decir algo? Yo. Veo a Mariana ahí con el micrófono. Creo yo, de entrada creo que la discriminación surge de muchas cosas y la violencia surge de muchos espacios. Hay muchos diferentes tipos de violencias y creo que es importante entender las intersecciones que hay al respecto de las violencias. De entrada, la violencia machista es una violencia que existe
en México. O sea, es la de las violencias como más grandes, de la que surgen muchas más violencias hacia allá. Claro que hay violencia dentro de la misma comunidad, como mencionaba Francisco, pero me parece que enfocar un poco la plática hacia allá también nos hace como perder las razones de que pues las personas que existimos en la comunidad, pues otra vez somos personas. Y de entrada, no porque tú automáticamente dices, ay, bueno, ya hoy acepto que soy homosexual o lesbiana, ya, se me quita toda la violencia del mundo y yo soy perfecta y perfecto. Pues no, seguimos teniendo otras... seguimos pensando cosas, seguimos creyendo, seguimos violentando y seguiremos violentando, seguiremos generando otras violencias para otras personas. Y lo importante siempre será entender esos privilegios y esas violencias para, para irlos eliminando e ir como generando una sociedad un poco más abierta. A mí me interesa mucho como llevar el foco hacia allá y hacia la idea de que yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que la sociedad es diversa, ¿no? Nadie es igual a otro y todos somos muy diversos y diversas y diverses en esa sociedad. Y de entrada, cuando aceptemos esa diversidad, podemos entender que no es más una mujer lesbiana del Estado de México a un hombre heterosexual de Polanco o a una mujer trans trabajadora sexual, etc, etc, etc. Como que estamos generando como nombres y apellidos que no nos cambian. Es como si dijéramos que los Pérez son más que los, no sé, Rubalcaba. La verdad es que son apellidos y el apellido no debería como de imponer nada. Es claro que hay violencia en toda la comunidad, claro que la hay. No por eso la comunidad no está siendo violentada. Es claro que yo puedo generar violencia hacia otra persona, pero eso no quita la violencia que yo recibo. Y muchas veces la violencia que damos también viene de la violencia que recibimos. Entonces, me parece que hay como que quitarnos la idea de ir señalando las violencias hacia afuera y decir es que ellos y ellos y ellas y ellas y más bien ir diciendo, a ver, ¿cómo podemos más bien, al contrario, cómo podemos pasar el amor y irlo pasando mejor y ir diciendo, bueno, pues si esta persona me está violentando, pues cómo puedo eliminarla de mi vida? Hay veces en las que no podemos eliminar a personas de nuestra vida, como lo mencionaba Paul, la gente que las juventudes que viven con sus familias y no pueden salirse de ahí, pues entonces tendrán que trabajar o aguantar hasta que puedan salirse de ahí. Pero hay veces en las que podemos irnos hacia otra dirección o intentar no violentarnos. Es más complejo que, que ese comentario, me parece. Y creo que la discriminación está ahí siempre y va a estar por mucho tiempo más. Y tenemos que tener el ojo agudo hacia esa discriminación, independientemente de nuestra orientación, y especialmente gente que no se identifica dentro de la diversidad, sino personas cis heterosexuales, que puedan decir, bueno, yo puedo compartir y ver esa violencia y cómo yo puedo hacer algo también para eliminar esa violencia que yo veo que se sufre, como un caso muy claro como este de donar sangre, y cómo podemos ayudar a eliminar esa violencia médica. No sé, eso quería decir. Muchas gracias, Paul. Por allá veo que tienes el micro abierto. ¿Quieres decir algo? Pues me gusta lo que dices, porque, Mariano, porque ciertamente sí se ha querido como voltear el hecho de ser parte de un grupo que ha sido discriminado, no te da en automático una conciencia y herramientas para no discriminar a otros grupos, ¿no? Pero no por ello se va a señalar así de, ah, claro, ustedes también lo hacen. Entonces ya nadie haga nada, no. O sea, la idea es señalarlo, sí, reconocerlo y dejar de hacerlo, pero todas las personas. Y, y, y no porque la población LGBTI tampoco tenga herramientas, se va a minimizar el problema. Entonces, yo creo que sí es importante regresar a, bueno, lo ideal es que nadie discrimine, ninguna persona.
Eso Bueno, es lo ideal. bueno, esto será un trabajo donde cada uno tendremos que hacer una reflexión de las veces que discriminamos en diferentes áreas, en diferentes momentos. Supongo que todos lo hemos hecho y será parte de nuestra responsabilidad identificarlo y cambiarlo, creo. Yo, yo tengo una pregunta para ti, Mariano, de, porque creo que también es importante hacer una reflexión del entorno y en parte de quienes nos están escuchando, que varios supongo que se dedicarán a las artes escénicas. En una obra de teatro que mencionamos, creo que para mí fue muy importante escucharlo, porque nunca me había detenido a pensarlo. Pero es el asunto de la feminidad, la masculinidad y todos estos estereotipos y etiquetas que hay en las escuelas de teatro. ¿Esa es tu pregunta? Bueno. Sí, y me gustaría que nos hablaras un poco de este contexto y de cómo podríamos mejorar este tipo de estructuras que se van formando desde la escuela y desde la universidad y en una carrera que aparentemente sería más libre. Híjole, a mí me parece que es una pregunta es un tema muy complejo a mi punto de vista. Creo que tiene que ver un poco por el comentario de Francisco del arte. De entrada, el machismo que tenemos arraigado es muy fuerte y es un machismo que se nos inculca en todos lados, como mexicanos y mexicanas y mexicanes. Eh, Crecemos con ese machismo, a los cuerpos que nacemos con pene y escroto y que se nos identifica como hombre o se nos asigna como hombre, se nos enseña de una manera muy diferente a los cuerpos que se les asigna eh, el, como mujer. Y de entrada, esa diferenciación nos lleva por la vida, por lo menos un gran tiempo de nuestra existencia, hasta que podemos empezar como a discernir, e incluso yo diría que es muy difícil en la adolescencia digo, en la juventud como discernirlo, pero, pero lo traemos como muy pensado, ¿no? A los cuerpos eh, que se nos asignó como hombres, se nos enseña a tener un nivel más alto, a tener siempre poder tener la palabra, siempre poder decir lo que pensamos, siempre se nos va a escuchar, siempre se nos va a dar la responsabilidad del dinero, la responsabilidad de tener una voz, y a los cuerpos asignados con mujer, siempre se les va a enseñar a que tienen que callar un poco, que hay cosas que tienen que cerrar, y eso después se hace en la gran tema de la batalla de los sexos, que es los hombres contra mujeres, y hacer la creencia de que los hombres y mujeres no pueden entenderse porque no hablan el mismo idioma. Después a ese tema le sumas la idea de que de repente un cuerpo que fue asignado como hombre se da cuenta que le gustan otros cuerpos asignados como hombres, y entonces ahí viene todo un choque con lo que se les enseñó. Y luego si de repente a uno de esos cuerpos asignados como hombre se da cuenta que la asignación de hombre no le satisface y entonces decide asignarse a sí misma como mujer, viene todo una deconstrucción de todas esas enseñanzas que se hicieron para después entrar como a esta idea de la construcción de lo que es la feminidad y lo que es ser una mujer. Ser una mujer y la feminidad y ser un hombre y la masculinidad son ideas. En lo que yo creo ahora es que son ideas que se nos han enseñado e ideas que nos han inculcado y cosas con las que hemos existido un poco para tener unas bases de algo y tener como ejes de donde agarrarnos como sociedad. Pero la verdad es que siguen siendo construcciones, siguen siendo cosas muy, muy efímeras y siguen siendo, pues, yo creo que ahora más que nunca es evidente que no es nada, eh,
cerrado, ni son paredes que no podemos mover. Al contrario, yo creo que tanto la identidad como la sexualidad o la orientación pueden irse moviendo por nuestra vida y podemos ir transitando lo que queramos dependiendo de lo que queramos experimentar en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, si a todo eso nos pones en escuelas artísticas, porque no nada más pasa en la escuela de teatro, también pasa en las escuelas de danza. En las escuelas de música me parece que puede ser un poco más complicado, pero claro que las músico, y porque a mí me dijeron que no se dice música, sino músico, pero las músico viven también esa experiencia de vivir abajo de los músicos. Pero bueno, en mi experiencia en escuela de teatro, pues siempre se me empujaba a siempre ser el hombre que yo tenía que ser, el hombre por el que había nacido, y que independientemente de mi orientación sexual, que estaba perfecto y que estaba padre y que era muy respetable, yo tenía que demostrar en escena que era un hombre. Y tenía que hacerle creer a toda la audiencia que era un hombre en el entendimiento de lo que la audiencia y la sociedad creemos que es ser un hombre. Pero yo la verdad nunca encajé en esa idea de ser un hombre, ni es algo que se me haya, que yo haya querido, y al contrario, siempre se me alejó de esa idea, de tú no eres hombre por estas y estas razones. Y yo me sentía mucho más, y me siento mucho más a gusto con lo que se conoce como feminidad, que he de mencionar ahora claramente que la feminidad no es sinónimo de ser mujer tampoco. Entonces, yo creo que en mi experiencia personal, cuando se me eliminó la posibilidad de explorar mi feminidad en los escenarios, se me negó mucho espacio de creatividad, se me negó mucho espacio de libertad creativa, mucho espacio de apertura y de crecimiento corporal. Y creo ahora yo que he trabajado con personas trans a través del teatro, veo cómo también se niega mucho de esa exploración. Y a veces necesitamos trabajar esos cuerpos con libertad y con espacios amorosos y con espacios de crecimiento para darles esas libertades y esas experiencias de su cuerpo, que lo exploren tal cual y que exploren cómo sus cuerpos cambian y sus cuerpos se alteraron y sus cuerpos se están modificando, y entonces esos cuerpos pueden ser libres para muchas maneras, no tiene que ser una manera específica. Y entonces yo creo que el teatro y las artes vivas pueden darnos esa libertad, pero si las cortamos, incluso si a las personas trans le decimos, no, es que tú decidiste que vas a ser un hombre trans, entonces tienes que moldear tu cuerpo a esta imagen de un hombre, también estamos cortando muchas experiencias que su cuerpo le puede dar. A mí me gusta, yo quisiera creer que ahora la enseñanza artística corporal, la enseñanza artística de las artes vivas, puede darte la libertad de conocer tu cuerpo tal y cual como tú lo quieres moldear en ese momento de tu vida. Porque no es lo mismo hace 10 años que yo estudié en la escuela de teatro, cómo era mi cuerpo y cómo era el entendimiento de mi cuerpo, ahora que tengo 35 años y que mi cuerpo ha cambiado, a cómo yo me puedo relacionar con mi propio cuerpo. Y eso va a cambiar y eso va a modificarse. Y afortunadamente las personas que estudiamos teatro y danza, pudimos experimentar ese cuerpo y podemos tener algún cierto tipo de entendimiento, pero hay muchas personas que no lo tienen y que entonces viven con ciertas cosas como de no conozco mi cuerpo y entonces no lo voy a conocer de este tipo. Y no nada más tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con cómo camino, con cómo respiro, con cómo como, con cómo me siento, cómo leo, y cómo transito ese cuerpo que yo estoy creando, porque además es mi cuerpo y tanto es mi cuerpo y es el único que tengo, yo lo construyo, lo deformo y lo amorfo a lo que yo quiera que sea mi cuerpo, ¿no? Y eso me parece bello de los cuerpos y es lo que más me parece bello de conocer. Cada vez que conozco personas que han decidido sobre su identidad y que la han explorado en su cabeza y la han explorado corporalmente, veo mucho más amor y veo mucho más felicidad y mucho más gusto por vivir. Y eso es lo que a mí me gusta muchísimo de todos esos cuerpos que se han formado y que yo creo que es lo que tendríamos que hacer en las escuelas de teatro. Ayudarles a esos cuerpos. ¿Mande?
en todas las escuelas, tal Sí, vez, y desde la infancia. digo en teatro porque yo estudié teatro, ¿no? Tampoco voy a llegar a decirles a la gente de danza cómo deben de vivir sus clases, pero yo creo que por lo menos en las escuelas de teatro deberíamos ayudar a esos cuerpos jóvenes a formarse y a aceptarse y a decidir lo que decidieron en su vida. Y también pasa con las personas cis y también pasa con las personas, pasa muchísimo, yo lo veo mucho en los cuerpos, yo lo veía mucho en los cuerpos de mis compañeros, ¿no? Que si este cuerpo es muy musculoso naturalmente, cómo funciona a través de un cuerpo que no es así, o si este cuerpo es más bajo, como a veces rechazamos tanto esos cuerpos que no nos damos el gusto de explorarlos. Y a mí yo creo que eso fue lo que me pasó en la escuela, que me limitaron mucho la exploración de mi propio cuerpo al coartarme mucho la idea de que yo tenía que ser un hombre, cualquiera que fuera la idea de hombre que tenían en ese momento, ¿no? Que yo creo que ni siquiera sabían cuál era la idea de hombre, ¿no? Solo yo no era esa idea de hombre. No sé si respondí a tu pregunta, pero un poco creo que... Sí, y creo que bueno, termina. No, Perdón. solo quería decir que un poco también eso creo que pasa mucho también cuando hay una familia que rechaza a un miembro por cualquier razón, pero sobre todo por una razón de orientación sexual o de identidad, porque no nos podemos relacionar con ese cuerpo como nos gustaría relacionarnos. Y entonces, si mi hija, en este caso, si mi hija no es lo femenina que yo imaginé que iba a ser mi hija, no me puedo relacionar porque todos no me relacionan con esa idea y entonces ya no sé y me da miedo y entonces mejor la obligo a que sea como yo quiero que sea antes de yo poder relacionarme con lo que verdaderamente es ella, que a lo mejor es, y ni siquiera tiene que ser una hija lesbiana para que le guste el cabello corto, por ejemplo, ¿no? Pero a veces nos da miedo y creo que mucho de ese odio nace del miedo a lo desconocido. Claro, bueno, me contestas y me contestas bien porque generas en mí una reflexión de que tal vez todos, sin etiquetas, sin esas particularidades, desde la infancia tendríamos que poder explorar nuestro cuerpo, explorar hacia dónde va, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros gustos y cuáles son los impuestos, qué es lo con qué nos identificamos, con qué no nos identificamos y todas las posibles alternativas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro pensamiento que todavía no está lleno y aturdido de ideas que han sido preconstruidas. Claro, porque a mí me queda. Ay, perdón, pero es que nos quiere decir que yo estoy seguro que cuando Fab se dio cuenta de, como dijo hace rato, de la mutabilidad de la sexualidad, su conciencia de su cuerpo cambió mucho. No creo que Fab se le decida, ay, ahora voy a orgía, ¿no? Pero cambia mucho la concepción de la relación con otras personas. Si yo entiendo que tengo más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando yo empecé a explorar más mi feminidad, se me preguntaba muchísimo, ¿tú quieres ser una mujer trans? Yo nunca había tenido esa reflexión, pero el momento en el que se me preguntaba y yo podía tener esa reflexión, tuve todo un tiempo en el que yo reflexionaba ¿no? Sobre esa posibilidad. Y tener esa posibilidad ahí me hacía pensar muchas cosas sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi identidad, sobre cómo me iba a mover en el mundo, sobre mis intereses, sobre mis gustos amorosos o sexuales. Y todo eso me dio una libertad de transitar con mi cuerpo de otras maneras y con otros cuerpos que tal vez yo no me hubiera permitido si nadie me hubiera dicho que yo tal vez podía ser una mujer trans. Y además eso me dio mucho respeto por todas las personas trans. Y creo que eso también te hace entender otros cuerpos y poder relacionarte sin miedo con otros cuerpos, que yo creo que es lo que pasa mucho en esta sociedad. Muchas gracias. Sí, justo lo que hay unos comentarios. Edgar Uscanga nos felicita por estas pláticas. El tema es muy pertinente. Saludos a todos. Admiro mucho su labor artística. Y Francisco del Arte también dice,
agradezco la retroalimentación y agradezco mucho lo que Mariana está diciendo en respuesta a la pregunta que le hizo Itzel. Y justo esta reflexión acerca del cuerpo y de asumirse y de experimentar y conocer, nos lleva mucho a preguntarnos y cuestionarnos y reflexionar acerca del papel importante que tiene la cultura acerca de la creación y visibilización de la diversidad. Porque eso, ¿no? Si tienes este estereotipo fijado de cómo debe ser un hombre o una mujer, no te permite que explores la diversidad que existe. Y somos tan diversos y somos o sea, las personas que estamos simplemente aquí en estas pantallas, somos muy diferentes y cada uno tiene gustos y tendencias muy distintas con las cuales tiene que trabajar y lidiar en primera instancia, ¿no? Usaban el activismo como herramienta para crear sensibilidad en espacios públicos. Y para mí también fue como un descubrimiento más de cómo acercar el arte y llevarla a personas y también cómo trabajar desde ahí. Eso me parece de suma importancia y creo que es una gran reflexión hacia las personas que hacen arte y a las personas que también no hacen arte, cómo implementar la diversidad dentro de sus medios. También esta idea de en una empresa, por ejemplo, alguien tiene un problema y no solo puedes tener solo una visión de cómo resolverlo. La diversidad existe para esto, para que tengas muchos puntos para encontrar una solución a ese mismo problema. Y creo que es lo que nos hace como importantes y ricos como seres humanos que transitamos en estos momentos. No tenemos preguntas, pero si quieres le doy lectura a las cosas que nos pusieron en los comentarios para que cierres la actividad. Odette, sí quiero comentar sobre esa experiencia porque fue muy, muy enriquecedor. Lo que hicimos contigo, Fabs, que fue llevar teatro a servidores públicos y también al metro y tener las representaciones que hicimos en el metro, que la idea era eso, que no todo puede ser por talleres o no todo puede ser en clases y tampoco todo tiene que ser leyes punitivas, ¿no? O sea, también se puede llegar a través del arte y para mí el teatro es un espacio que es justo el que permite, ¿no? El contacto con la gente, que es distinto del cine, es distinto de la foto, de la danza, ¿no? Y para mí el teatro tiene un montón de posibilidades y esa experiencia sí abrió la sensibilidad de la gente, porque la idea era en un minuto poderles llevar un mensaje en el metro y tuvimos momentos muy interesantes porque nos dieron acceso a las estaciones muy concurridas y pues fue una experiencia muy, muy rica y pues obviamente a mí me encantaría repetirla, pero es bien latoso lograr conjuntar que el gobierno dé los accesos, que ni siquiera era para pasar la gorrita, sino era para solo sensibilizar y es un poco complejo, ¿no? Tener el acceso a esos espacios y decíamos también, oye, todo el mundo tiene derecho al arte, o sea, tanto sí lo estábamos usando como herramienta de sensibilización, pero también debería de ser algo que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer teatro, de ver teatro y cualquier otro tipo de arte. Sí, totalmente de acuerdo. Es prioritario seguir ocupando los espacios públicos. Yo siempre he creído eso. Hay que ocupar los espacios públicos. Ahorita no, porque estamos en una cuarentena, pero en cuanto salgamos, sigamos habitando el espacio público y sigamos diversificándolo. Le voy a dar lectura a las cosas que nos pusieron para que pueda cerrar la actividad. Marica, bicicleto, gay, joto, puto, maricón, marica, lesbiana, lencha, torta, tijera, dubalín, buga, traba, y creo que son todos. Sí, son todos. Bien, pues hasta ahorita son pocos, ¿no? Pero sí, la reflexión va un poco, primero en ver la cantidad, ¿no? Primero ver cuál de las
identidades tiene mayor cantidad de sinónimos. En la mayoría de las ocasiones, cuando yo hago esto en talleres presenciales, casi siempre la mayor cantidad de adjetivos van hacia los hombres homosexuales. Y después vendrían las mujeres homosexuales, las lesbianas, las personas bisexuales. En muchas ocasiones había muy pocos nombres o palabras. Casi todas van en referencia a doble. Esto del Duvalín es así, pues que tiene dos sabores, ¿no? Entonces, es como que van por allá, ¿no? Y trans no escuché si hubo sinónimos, que tal vez a lo mejor ahorita no hubo tantos. A veces hacen casi los mismos que se les aplican a los hombres homosexuales. Muchos van en similitud, lo que nos hace ver es que a veces la gente piensa que es lo mismo, o sea, ser trans o en el caso de las mujeres trans, o ser travesti o ser hombre homosexual, la gente piensa que es lo mismo. Y entonces ahí hay que explicar que no, que son distintas situaciones y unas tienen la orientación sexual es quién me gusta y de quién me enamoro o con quién me gustaría tener relaciones sexuales y la otra es cómo me identifico. Lo trans tiene que ver con si me identifico como hombre o como mujer, como ninguno, como ambos. Entonces, bueno, de las palabras, la mayoría de las veces yo pregunto qué significado tienen estas palabras. No sé si ustedes me quieran apoyar diciéndome, pues, qué significa eso de qué significa joto, qué significa marica, qué significa puto. A ver, Fabs o Itzel, o Mariano, por supuesto que nos diga qué significa, ¿no? Según yo, Joto viene de Lecumberri, según yo. Ajá. De cuando metían en la cárcel a Lecumberri, metían a los homosexuales porque era ilegal, los metían en el pabellón número J, y entonces de ahí viene el Joto, según yo. Sí, en realidad es que era algo así como que había muchas letras para, pues, como los salones de las escuelas, ¿no? Pues esta es la A, la B, y casualmente empezaron a meter a los homosexuales en la J, y entonces les pudo haber tocado otra letra, pero no, tocó esa, entonces empezaron a nombrarles como las Jotas o la J, ¿no? En femenino. Aquí el punto es por qué muchos de los giros de las palabras van hacia la feminización del hombre homosexual. Mariquita Casi, viene de María o algo así. sí, Mariquita viene de María y varias derivaciones, ¿no? Porque te puedes encontrar marica, mariquita, maricón, y lo que pasa mucho en el español mexicano es que a veces lo que te lleva de una palabra a otra es el sonido, ¿no? Entonces, o cómo rima, porque en México se da mucho eso, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, de lesbiana te pasó, pues por sonido, o por no decir la palabra, que también es una ruta, se empezó a utilizar lo de lencha, y después de lencha pasó a lechuga, como ya de un modo que es menos ofensivo y es un poco más simpático, pero así, un significado de diccionario no se lo van a encontrar. Pero eso le pasa a muchas palabras, ¿no? Que como no se dicen de manera directa, se empiezan a disimular pero en el fondo van hacia la misma ruta. Casi todas las palabras tienen un componente sexual, ¿no? Si no van hacia lo sexual, van hacia hablar que te cambiaste de género. Si son lesbianas, pues casi siempre es machorra, bueno, está en inglés está tomboy o butch, que también a veces se hablan en español, ¿no? Eh, que te habla de que la mujer no se está comportando como mujer, como se espera de ella, sino que se está masculinizando. Y a los hombres, pues mucha referencia a actos sexuales, que ahorita, por ejemplo, pues no, a lo mejor quien está escuchando dijo, ay, ¿cómo voy a escribir eso, no? Eh, que cuando platicamos, Itzel, yo te decía, pues que hay un montón de hasta frases, ¿no? Que muerde almohadas, que le gusta el arroz con popote, que se le mete agua a la canoa, cosas así
que tienen mucho que ver con la relación sexual de quién penetra y quién es penetrado, o quién en estos actos sexuales se comporta como mujer y que no es así, porque no es así, pero el que penetra tiene una categoría en donde todavía se le reconoce como hombre, y el quien es penetrado es el que se coloca en la categoría de se comporta como mujer porque quiere ser mujer, por lo tanto es sumiso, que también se utiliza mucho en ciertas preguntas que se hacen, ¿no? Es sumiso, por lo tanto es dejado, tiene menor valor y por lo tanto, pues se le ve como que bajó de categoría, ¿no? Ese es en el caso de los hombres. Y las frases y las palabras, pues traen toda esta intención, o sea, te quita la categoría hombre, te bajo a un nivel que es visto, pues, por las sociedades machistas como menor, o sea, si tú te rebajas a mujer, entonces vales menos y por lo tanto eres, pues eres una víctima de un crimen de homofobia, pues porque tú te bajaste de rango, ¿no? Tú te bajaste de nivel y las frases y las palabras pues van muy, muy en ese tono. O sea, muchas de estas palabras, pues ninguna, en su mayoría, ninguna no es un halago, no son palabras cariñosas. O sea, todas las palabras, si le buscan y encontrarán muchas más, pues todas tienen una intención de lastimar, de ofender, de humillar, ¿no? Las pocas palabras que no van encaminadas a ello son gay, porque gay viene de la misma población. La misma población se autonombró gay, que viene del latín y significa alegre, pero que se empezó a transmitir más por el inglés. Algunos dicen que por el teatro, justo por el teatro, porque en el teatro isabelino los hombres hacían papeles de mujeres y hacían todos los papeles, ¿no? Pero los que hacían papeles de mujeres, pues se les empezaba a hablar como de gay people o de queer people, ¿no? Que queer sí es raro, queer sí es raro y es extraño, pero gay es una palabra más positiva porque habla de la alegría, ¿no? Y ya cuando pasamos a contextos políticos de los 60, pues ya se retoma esa palabra más como de visibilidad y de orgullo. Pero todas las otras palabras que encontramos, incluso lesbiana tampoco es que sea una palabra que se utilizara de reconocimiento o aunque provenga de identificarlo con la poeta Safo de Lesbos, que pues existió 600 años después de nuestra era, pero bueno, tampoco es que se utilizara esa palabra para decirle, oye, qué buena onda que eres lesbiana, ¿no? O sea, siempre van con una mala palabra peor antes. Y en el caso de la bisexualidad, lo que sí le ocurre mucho es que en la invisibilidad que también tienen las orientaciones bisexuales, o sea, mucho de lo que se vive en discriminación de lo bi es que no se les reconoce como una orientación, sino que se les dice o estás confundido o estás en transición, o eres un homosexual reprimido o eres un hetero que está medio confundida o confundido. Pero no, o sea, eso es una orientación sexual también, es otra opción, pero casi cuando se habla de ella en estas variantes es que eres de dos posibilidades y nada más, ¿no? Y a veces, eh, pues también se le incluye en el insulto de hombres homosexuales, que también a veces dicen lo mismo, pues también es puto, ¿no? Casi no se visibiliza la bisexualidad de las mujeres, tampoco es como que si pienso en una persona bisexual, pues habrá quien pensó en una mujer, habrá quien pensó en un hombre. Es muy raro quien piense en los dos géneros. Y en el caso de lo heterosexual, pues es la que menos sinónimos tiene. Y los sinónimos que tiene son, pues no son para ofender, ni para degradar, ni para humillar. O sea, simplemente son palabras que utilizaron en algún momento los médicos, porque heterosexual y homosexual son palabras que vienen de la medicina, y una apareció a raíz de la otra. O sea, los heterosexuales como tal no existían hasta que aparecieron los homosexuales en el lenguaje médico. Eh, y eso pues tal vez otro día lo contamos porque es más rollo, ¿no? Pero ¿quién inventó esas palabritas y para qué, no? Entonces, pero lo que no tienen es una carga ofensiva, ni es para señalar, ni es para hacer chistes, o sea, no se hacen chistes de heterosexuales, ¿no? Entonces, ahorita decía yo, tal vez no salieron todas las palabras, pero sí las conocemos y si no, pues échense un clavado, ¿no? A buscar palabras de definiciones de homosexuales y se van a encontrar muchas palabras
que la mayoría de las personas LGBT reporta que los escuchó desde la infancia y al escucharlo siendo niña o niño, ya te da una información de que es algo incorrecto y que tú no lo puedes manifestar y que mejor te lo guardas, mejor no lo dices porque a todo mundo le da risa y mejor no menciones, ¿no? Que tú eres parte de eso que la gente está señalando o se está burlando. Entonces, bueno, la idea era un poquito reflexionar sobre esto con las palabras. Muchas gracias. Creo que sí tiene mucha importancia el lenguaje. Yo cometí un error de lenguaje que precisamente contradice todo esto y que hay que trabajar también en esas observaciones porque es parte de ese respeto y aceptación de una diversidad. Eh, Me gustaría pedirles sus conclusiones y sus redes sociales, dónde los podemos encontrar, Paul, Mariano, dónde pueden seguir su trabajo y cómo quieren cerrar este tema. Y agradecer mucho que hayan estado en esta transmisión compartiéndonos su saber, su experiencia. Cualquiera de los dos puede empezar. Ay, ¿tú quieres? A ver, pues yo les agradezco la invitación y haberme abierto este espacio. Y si quieren comunicarse con la organización, pues puede ser a través del Facebook, que es Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay AC. La página es musasdemetal.org. Y pues a mí me pueden mandar siempre mensajes de WhatsApp al 55 10 22 7756 y ahí ya podemos pues dar información. Si alguien quiere servicio terapéutico, que es lo que ahorita estamos dando, lo podemos hacer en vía internet o estas redes. Entonces hay servicio de psicología y en mi caso de psicoterapia gestal para quien quiera, sea LGBT o no lo sea y requiere información, pues también se puede brindar por ahí. Y también les invitamos a nuestras pláticas que están anunciadas en la página de Musas, que todas están haciendo vía Jitsi, que es otra aplicación. Y pues bueno, quien quiera escuchar lo que estamos haciendo durante esta cuarentena, pues están invitados todes. Y pues muchísimas gracias a Fabs, a Itzel y a Mariano por compartir el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti. Mariano. Pues igual, muchas gracias por la invitación. A Itzel y a Fabs las admiro y las quiero muchísimo. Y ahora voy a admirar más a Paul. Muchísimas gracias por compartir esa información. Me parece que me gustaría cerrar un poco pensando que esta plática que tuvimos es muy pequeñita, ¿no? Me gustaría que entendiéramos que la comunidad LGBT y TTIQ+, pues es eso, hay muchas letras y más bien la sociedad LGBTIQ+, H, son todas las letras, no todas las personas sufrimos por lo mismo, cada identidad, cada letra tiene sus propios espacios, sus propias necesidades, sus propias agendas que ir metiendo en la sociedad. Claro que sí, somos una sociedad misógina, una sociedad machista, pero también me parece que, por otro lado, hay que ver todos los espacios que se han ganado, todos los espacios que grupos o todos los lugares que grupos como Musas de Metal generan, toda la visibilidad que eso ayuda a dar. Y a mí me parece que hay que quitarle un poco el miedo a esas cosas, ¿no? Un poco vivimos en una sociedad ahora demasiado fijada en el lenguaje y en cómo decimos las cosas. Pero pues bueno, o sea, afortunadamente, Itzel, ahora te equivocaste con un pronombre. Pero yo creo que es una manera de aprender y una manera de decir, ok, yo no estaba acostumbrada a esto, ahora ya lo tengo igual, eventualmente voy a
hacerlo parte de mi realidad. Yo conozco muchísimas personas que me dicen, ay, es que no entiendo que es una persona trans y que es una persona transgénero, es muy confuso. Pues no es tan confuso, o sea, pues, te metes a internet y lo buscas y estudias y ves y platicas y preguntas y le preguntas a alguien cercano, oye, explícame cómo es. Y esas cosas van quitando como esas barreras que sentimos que hay. No hay ninguna barrera, somos personas, estamos en el mismo barco, estamos en la misma cuarentena en este momento y creo que es un gran momento para darnos cuenta de que vivimos lo mismo, que no hay diferencias, que afortunadamente podemos convivir en una sociedad sin ese miedo y más bien lo que nos diferencia son las violencias que recibimos y más bien eso es lo que tenemos que enfocarnos en estas diferencias, en que no es lo mismo la violencia que recibe una persona heterosexual a la que recibe una persona trans o una persona intersexo, a la que recibe una persona bisexual. Y esas violencias sí nos diferencian. Y esas violencias sí tendrían que erradicarse, sí tendrían que tener el foco hacia allá. Pero por todo lo demás, pues comemos, nos enamoramos, cagamos igual, no hay ninguna diferencia. Así que no hay nada raro, no es como que una persona trans cague por el pezón o lo que sea. Al final de cuentas, funcionamos de la misma manera, buscamos las mismas cosas en cuestiones de la vida, de los propósitos, nos enamoramos igual, generamos los mismos vínculos y eso es lo que nos tiene que unir más. Me gustaría siempre que pudiéramos recordar como ciudad lo que pasó en el temblor de hace 2 años, o 3, me acuerdo, y pensar que ahí éramos una sola sociedad, que no había diferencias, que no había tú, yo, que éramos una misma ciudad, pasando por un mismo problema y resolviendo ese problema juntos. Y eso es lo que tendríamos que apostar siempre. Me gustaría decirles que pues, hay mucho amor, me da mucho gusto que Paul abra su WhatsApp porque me parece que es una manera de generar amor y generar una vía de comunicación muy necesaria. Y pues nada, si quieren seguir el trabajo de mi compañía Parafernalia Teatro, estamos en Facebook y en Instagram como Parafernalia Teatro, en Twitter como @parafernaliatea. Yo estoy como Mariano Ruiz en Facebook, como Mariano Ruiz-RC en Instagram y como Mariano Ruiz-ARC en Twitter y cualquier cosa, pues ahí podemos estar en contacto. Y ya. A mí me gustaría añadir algo que tiene que ver con lo que decías. Tal vez es asumir, no tener miedo, porque mi error tiene que ver con tener miedo a equivocarme, lo había dicho bien, y en toda esta confusión y se vuelve algo tan orgánico, algo tan natural, que empiezas a decir, no, pero me voy a equivocar porque qué tal si no lo he asimilado, y que entonces terminas quitando de eso orgánico y natural que ya se había dado por miedo a no estar haciendo correctamente las cosas cuando todo fluye, precisamente, cuando la diversidad creo que también se respira y se comparte amorosamente. Entonces, creo que también el miedo se vive de diferentes maneras y una de esas maneras es esa que te hace a veces, en lugar de fluir y respirarlo, compartirlo, pues poner una barrera entre lo que quieres hacer y lo que es, y ya. No, muchas gracias a les invitades. La verdad es que siempre es como bueno tener estos micrófonos y este espacio que ustedes tienen y hay que utilizarlo. Esta pequeña mesa, como dice Mariano, nos faltan muchísimos temas y nos falta muchísima diversidad, pero este granito de arena se queda colgado en el Facebook de Nuna Teatro y lo que queremos hacer es volver los lunes, miércoles y viernes a platicar de historias invisibles en tiempos y a destiempos de coronavirus. Y bueno, este miércoles vamos a tener el tema de niñas, niños y adolescentes a las 20:30 horas con las invitadas María Ortiz, Eleonora Luna y Marina Yan Giacomo. Y yo creo que muchas gracias a
a las personas que nos están mirando en estos momentos. Y que es eso, yo invitaría a las personas a abrazar la diversidad, a respetarla, a acompañar a las personas que queremos con mucho amor y mucho respeto, y a diversificar los medios y discursos, porque eso es lo que va a hacer que las personas no crezcamos confundidas o con miedo a demostrar nuestra diversidad, ¿no? Creo que entre más democraticemos y de más exhibamos la diversidad que tenemos, muchísimas más personas van a ser felices y van a asumirse con muchísima tranquilidad, y muchísimas gracias. Nosotros somos un teatro contemporáneo, síganos también. Bueno, yo soy de la compañía Borderline Teatro, nos pueden seguir también, y no quiero dejar de agradecer a Gustavo Beltrán, que siempre nos está ayudando con la asistencia técnica. No serían estas transmisiones posibles sin él. Quiero agradecerle a Mariano, porque además nos prestó esta noche su música, una canción que es de él, y a Ricardo Martínez, porque de verdad que trabaja mucho en los caprichos de algunas mentes los míos, para hacer las ilustraciones de los carteles y los videos posibles. Y muchas gracias por todo, y nos vemos el miércoles. Adiós. Adiós. Cuando pagues mis cuentas puedes decir lo que piensas. Me encanta contonearme moviendo la cadera. Mi amanera,miento cuando te hablo muy cerca. Puedes decirme todos los insultos que tú quieras, pero mis tacones pagan mis cuentas. Lo veo, lo pago, trabajo y me canso. Me gusta, me encanta, disfruto lo que hago. Lo que opines me vale, no creo que importe. Debe ser muy cansado estar pensando en los otros. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Recuerda, recuerda, estrella, estrella. Chingona, 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 chingona. Ok. Lo que necesitas es información. Lo que necesitas es información. No voy a cambiar quién soy.